Capítulo 182. Joven maestro, Nim, ¿realmente eres? 1. Kale hizo que Ron y Friesia, que habían hecho un gran trabajo preparando todo, subieran al carruaje antes de dirigirse hacia el territorio Yerre. El carruaje lo conducía uno de los subordinados de Friesia. Explícalo en detalle. Friesia inmediatamente comenzó a responder. Hay una casa de varón que se convirtió en vasallo del ducado Yerre hace unos 50 años. El nombre de esa casa era Crisi. Esto fue antes de que la actual duquesa se convirtiera en gobernante del territorio. Los otros candidatos al puesto de señor trajeron la casa vasalla para expandir su propia influencia. Abuela de Antonio y la actual duquesa, Sonata. Esto había sucedido cuando ella era solo una de las posibles candidatas para el puesto de duquesa. El territorio de Yerre había aceptado múltiples hogares vasallos durante ese tiempo. La casa Crisi fue uno de esos vasallos. Kale empezó a hablar. No es la familia Crisi una familia famosa por ser una familia de eruditos. Era la casa que había sido instructora de la corona hace 200 años. Por eso el ducado de Yerre decidió aceptar como vasallo a una familia sin territorios ni riquezas. Joven maestro, Nim. Ron respondió gentilmente a la pregunta de Kale. El pasado no necesariamente continúa hasta el presente. Supongo que es cierto. Kale estuvo de acuerdo. Independientemente de si eran una familia de eruditos en el pasado, ahora eran una familia terrible. El hecho de que contrataran a personas para secuestrar niños demostró que no tenían razón. Joven maestro, Nim, fue hace 2 noches. Kale miró hacia Ron. El hecho de que Ron hubiera estado actuando seriamente como un anciano benigno desde antes estaba haciendo que Kale se sintiera dudoso. Ron parecía verse más saludable después de recibir su brazo falso pero fuerte. Tal vez sea porque estoy envejeciendo, pero no pude quedarme dormido esa noche. Por eso decidí dar un paseo ligero por los callejones del territorio Yerre. Comillas. ¿Son los callejones realmente un buen lugar para dar un paseo? Kale quería hacer esa pregunta pero se contuvo. Vi a unos niños tirando de un carruaje y yendo hacia la esquina de los barrios bajos. Niños. Kale miró a Ron con confusión después de escuchar que los niños tiraban del carruaje. Ron aclaró sus comentarios. Eran niños fornidos que parecían tener unos 30 años. Cuando los gánsteres aficionados se convirtieron en niños. Ron continuó hablando mientras Kale se sentaba en silencio. De todos modos, encontré a esos niños interesantes y decidí seguirlos. Por supuesto, lo hice sigilosamente para que no se dieran cuenta de mí. Kale ignoró a Friesia, quien miraba a Ron con una mirada de respeto. Cuando seguí sigilosamente detrás de ellos, noté un par de casas cerca del puente que está al borde de los barrios bajos. Mucha gente estaba cautiva en los sótanos de esas casas. Crack, crack. Los dedos de su brazo izquierdo falso crujieron cuando Ron dobló los dedos. Luego continuó hablando suavemente. Estaban haciendo cosas terribles que ni siquiera los asesinos harían. Kale apartó la mirada del asesino Ron. Sin embargo, Kale quería que Ron fuera al grano. Ron llegó al meollo del problema. Me di cuenta de que uno de los mayordomos de la casa Crisi entraba en una de esas casas anoche. Esos edificios son casas habituales para las familias de los barrios marginales durante el día. Sin embargo, una vez que se pone el sol, esas supuestas familias se convierten en empleados. Friesia agregó. Después de seguir al mayordomo hasta la mañana siguiente, verificamos la reunión del mayordomo con un comerciante. Había una alta probabilidad de que ese comerciante formara parte de un gremio de comerciantes que formaba parte del comercio de esclavos. Rápidamente continuó hablando. Uno de mis subordinados está siguiendo a ese comerciante. Pronto recibiremos un primer informe sobre la identidad de ese gremio de comerciantes. Podremos tener una buena idea sobre su identidad y saberlo con certeza después del segundo informe. Tap, tap. Kale dio unos golpecitos en el apoyabrazos antes de mirar hacia Ron. El anciano se dio cuenta de que su joven maestro se había dado cuenta de algo. Kale lentamente comenzó a hablar.
Un gremio de comerciantes que compra ilegalmente personas como esclavas. ¿A dónde irían esos esclavos? Los esclavos eran ilegales en el reino de Rohan. A menos que la familia Crisi estuviera loca, no venderían esclavos dentro del reino. Entonces, ¿quién necesitaría esclavos? Además, ¿quién necesitaría utilizar un gremio de comerciantes para reunir esclavos sigilosamente? Kale tenía una buena idea sobre las respuestas a estas preguntas. Comillas. Esos bastardos que quieren tocar la campana para acabar con la vida de otros construyeron un campanario. Nota: tocar la campana para acabar con la vida es aparentemente un dicho popular en coreano. Lo traduje como está porque solo tiene sentido que construyan el campanario cuando tienes las dos instancias de campana. Disculpe. Friesia estaba confundida por los comentarios de Kale, pero Kale la despidió y continuó hablando. El gremio de comerciantes es probablemente del imperio. Comillas. El imperio. La expresión de Friesia se volvió seria. No solo vendieron a ciudadanos del reino de Rohan como esclavos, sino que incluso los vendieron a una nación extranjera. Esto solo era posible para personas que no tenían miedo. No era algo que un varón se atreviera siquiera a intentar. Por eso Kale tenía una pregunta. ¿Actuó la familia Crisi por su cuenta? Comillas. Nuestras investigaciones indican que la familia Yerre no está involucrada. Friesia se humedeció los labios y continuó hablando. La familia Crisi, que fue traída como vasallo sin poseer mucho de nada, quedó en un estado de incertidumbre después de que Sonata Yerre se convirtiera en duquesa en lugar de la candidata a la que apoyaban. Por eso hicieron todo lo posible para expandir su influencia. Habrían necesitado dinero para hacer eso. Kale hizo una pregunta más. Parece que la familia Crisi sabe de dónde es el comerciante. No estoy seguro de eso. Friesia comenzó a hablar con cautela con Kale, quien parecía seguro de que el gremio de comerciantes era del imperio. Joven maestro, Nim, todavía no tenemos información sobre el gremio de comerciantes. ¿Qué tal si esperamos la información antes de tomar una decisión? Kale no respondió de ninguna manera. Todo lo que hizo fue suspirar. Tap, tap. Los gatitos, Onihong, continuaron acariciando los muslos de Kale con sus patas. Era su forma de decir: golpeemos a esos bastardos hasta la muerte. Raon estaba hablando en la mente de Kale. Esclavos. No puedo perdonarlos. Raon no podía perdonar a las personas que esclavizarían a otros sin razón. La familia Crisi había hecho algo que el dragón negro nunca aceptaría. Después de pasar los primeros 4 años de su vida en la Cueva Negra, Raon detestaba la esclavitud y el encarcelamiento. Ron. Sí, joven maestro, Nim. Kale miró hacia la puerta del territorio Yerre y comenzó a hablar. Cambio de planes. Sí, señor. Asterisco. Temprano la mañana siguiente. Kale estaba acostado en esta cama suave y cómoda mientras disfrutaba de su sueño. Sin embargo, había una mano que lo palmeaba en el hombro. Se sentía como la cálida mano de un padre preocupado. Los ojos de Kale se abrieron de par en par. Joven maestro, Nim, ¿estás despierto? Fue Ron. Kale estaba tan sorprendido que se acurrucó debajo de la manta. Miau. Miau. Los gatitos se reían de él. Humano, despierta. No puedes dormir hasta tarde. Raon le estaba instando a despertar también. Kale escuchó a este cuarteto de expertos mientras se levantaba. Ron le entregó una taza de té una vez que se levantó. No tomaron té de limón. El ducado Yerre no parece ser tan bueno. La comisura de los labios de Kale se crispó cuando tomó la taza de té. Todo el grupo de Kale, aparte de Friesia y el gremio de información, se alojaban actualmente en la finca Yerre. Aunque habían llegado tarde anoche, pudieron pasar algunas noches en Yerre Estate gracias a que Kale envió al vicecapitán Ilsman por delante para notificarles de su inminente llegada. Sería extraño si un duque no pudiera permitir que un noble que pasara unos días en su propiedad. Además, no era un noble cualquiera, sino alguien que era el confidente más cercano del príncipe heredero y había recibido una medalla del imperio. Qué decepcionante que no tengan té de limón.
Kale sonaba feliz a pesar de que dijo que estaba decepcionado mientras tomaba un sorbo. Uf. Entonces no pudo evitar gemir. Ron comenzó a hablar gentilmente. Sin embargo, el territorio YR parece disfrutar del té amargo, jojo. Maldición. Kale comenzó a fruncir el ceño mientras comenzaba el día con té amargo. Inmediatamente salió de la habitación tan pronto como terminó de vestirse. Joven maestro, Nim. El vicecapitán Ilsman había estado esperando fuera de la puerta antes de seguir a Kale. Jeje, te ves muy guapo hoy, joven maestro, Nim. Ilsman estaba comentando sobre cómo Kale se veía hoy como un verdadero noble. Aunque no era lujoso y era decentemente lujoso, todavía parecía un joven noble prometedor. ¿Es eso así? Bueno. Sin embargo, Ilsman se estremeció después de ver que la sonrisa de Kale parecía pura. Una pura sonrisa. No le sentaba bien a Kale. Creí haber oído que iba a castigar a la familia Crisi. A Ilsman le pareció extraño que Kale pareciera puro e inocente cuando Ron le había contado sobre los planes de Kale. El vicecapitán aún no sabía sobre la trata de personas. ¿Dónde está? Sin embargo, respondió rápidamente a la pregunta de Kale. Se dice que está en el jardín en este momento. Le gusta dar un paseo después de desayunar temprano. Supongo que podemos pasar por el jardín de camino a la puerta principal. Kale inmediatamente se dirigió hacia el jardín. Ilsman lo siguió mientras miraba a Ron. Ron solo sonrió mientras seguía a Kale también. Ilsman encontró aún más extraño que los gatitos no estuvieran con Kale, pero no lo cuestionó por ahora. Kale pudo reunirse con Antonio YR una vez que llegó al jardín. Por supuesto, fingió que era una coincidencia. Oh, joven maestro Kale. ¿Dormiste bien? No esperaba verte en el jardín, joven maestro Antonio. Dormí bien gracias a ti. Kale y Antonio se dieron la mano felizmente. Antonio observó a Kale, quien vestía como un noble y no tenía nada fuera de lugar. Kale Enituse. El confidente más cercano del príncipe heredero, la persona que evitó el incidente en la capital y la persona que hizo algo lo suficientemente asombroso como para obtener una medalla del imperio. Esa persona había enviado a su guardia con anticipación para preguntarle si podía pasar algunas noches aquí. También había pedido algo más. ¿Podemos hablar? Kale, quien era el confidente más cercano del príncipe heredero, y Antonio, quien era un confidente cercano de un príncipe diferente y mantenía el territorio suroeste del reino, tenían cosas obvias pero importantes que discutir. Seguramente sería una conversación muy codiciosa. Antonio sintió que Kale era tan codicioso como los otros nobles según la forma en que pidió una charla. Esa charla ocurriría en secreto esta noche. Por supuesto que podemos hacerlo. ¿Has desayunado ya? Antonio trajo casualmente temas pacíficos de conversación. Pudo ver a Kale respondiendo con una sonrisa noble. Yo no tengo. Oh no, estás dando un paseo sin desayunar. Deberías comer, estoy bien. Planeo desayunar pronto. La conversación pacífica cambió un poco después de las siguientes palabras de Kale. Kale agregó con gracia. Escuché que hay un bar famoso, así que planeo desayunar allí. Disculpa. Antonio se sorprendió. Kale todavía dijo lo que quería decir. Me gusta beber un poco. El alcohol es mejor por la mañana. Hasta más tarde planeo ir a beber un poco de cerveza como sopa de la mañana. Jaja. Antonio recordó el apodo original de Kale antes de que lo llamaran joven maestro Silverlight. Basura Kale. Antonio podía ver a Kale, quien estaba anunciando que iba a actuar como basura hoy. No tengo nada que hacer hoy. Planeo beber todo el día ya que todavía estoy en recuperación. ¿No es maravilloso? Actualmente se decía que Kale se estaba recuperando después de usar su poder antiguo en el imperio. Había dicho que la razón por la que estaba visitando el territorio YR era para pasar por allí de camino a la región más cálida del sur. Pero esa persona estaba bebiendo. Antonio empezó a hablar después de un rato. Comillas. Podrás seguir charlando después de eso. No te preocupes, joven maestro Antonio. Conversar después de beber hace que sea mucho más fácil conversar. Entonces estaré en camino ahora.
Kale fue respetuoso y correcto hasta el final, incluso si estaba diciendo tonterías. Un Ilsman pálido y un Ron casual lo siguieron. Comillas. Realmente no puedo entenderlo. La expresión de Antonio se volvió complicada cuando vio a Kale irse. Sin embargo, había un poco de decepción en su mirada. Antonio era alguien que juzgaba a las personas por lo noble que parecían. Kale parecía situarse más abajo en la escala de nobleza personal de Antonio. ¿Estará bien?, Ilsman preguntó con preocupación, pero Kale no estaba escuchando. Se dirigió al tercer piso tan pronto como llegó al bar. Luego se sentó en una mesa junto a la ventana y observó el río que fluía hasta que volvió la cabeza. ¿Te gustaría ordenar?, el camarero preguntó con cautela después de ver la mirada de Kale. La apariencia noble y el comportamiento majestuoso de la persona lo hacían parecer como si fuera al menos un conde. Por eso el camarero no pudo evitar ser cauteloso. Kale ni siquiera miró el menú antes de comenzar a hablar. Todo ello fue una declaración poderosa. Disculpa. Kale volvió a dar su orden al confuso camarero. Dame una botella de cada tipo de alcohol que tengas. Oh, también dame tus bocadillos más caros. Ilsman parpadeó mientras escuchaba la extravagante orden de Kale. Kale le preguntó sin rodeos a Ilsman una vez que el camarero se fue con una expresión de asombro. ¿Qué estás mirando? Ilsman sonrió alegremente, contrariamente a las expectativas de Kale. Realmente no has cambiado, joven maestro, Nim. Sí, Choyan no está aquí. Vamos con todo. Ja 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 ja. Kale negó con la cabeza, pero Ilsman abrió una botella y empezó a tararear. Kale lo ignoró y miró por la ventana. Podía ver el río fluyendo por el territorio Yerre. El río que separaba los barrios marginales del resto del territorio estaba justo afuera de este bar. Kale también podía ver el puente. Los barrios bajos estaban justo después de ese puente. Kale podía ver 10 casas destartaladas al otro lado del puente. Esas eran las casas donde estaban presos los secuestrados. Romperemos esas casas. No, los destruiremos. Kale escuchó los comentarios viciosos de Raon antes de tomar la botella en lugar del vaso que Ilsman había llenado. Joven maestro, Nim. Ilsman se puso ansioso. Sin embargo, volvió a sus sentidos después de escuchar que la botella vacía volvía a colocarse sobre la mesa. Pudo ver que la cara de Kale se había puesto roja. Kale tomó otra botella. Kale, cuyo rostro estaba rojo a pesar de que no estaba borracho, empujó la botella hacia Ilsman que lo estaba mirando. Ilsman se estremeció después de recordar cómo Kale solía tirar botellas en el pasado, antes de quitarle lentamente la botella. Kale realmente comió y bebió todo el día sin decir nada. Finalmente dijo algo cuando el sol comenzaba a ponerse. Ilsman. Sí, joven maestro, Nim. Como guardia, Ilsman había dejado de beber después de 1 o 2 tragos. Estaba admirando cómo la experiencia de Kale como basura en realidad no era una mentira basada en cómo podía beber todo el día mientras observaba a Kale. Kale empezó a hablar de nuevo. Ron. Sí señor. Ron, que había estado sentado en silencio, se puso de pie y respondió. Kale se volvió para mirar a los 2 hombres que estaban esperando a que hablara. Acarició una botella vacía mientras miraba por la ventana para ver la puesta de sol. Podía ver a Friesia en el puente enviándole una señal debajo del cielo que parecía como si estuviera ardiendo. El gremio de comerciantes había sido del imperio tal como Kale había esperado. Screech. Kale se puso de pie y comenzó a hablar. Usaré el escudo hoy. Disculpa, ¿por qué de la nada? Está borracho. El vicecapitán Ilsman pensó que Kale estaba borracho, pero Kale sonrió mientras agregaba. Necesito destruirlos. Estaba hablando de las 10 casas. Capítulo 183 Joven maestro, Nim, ¿realmente eres? 2. Destruir. ¿Destruir qué? Ilsman preguntó confundido, pero Kale lo ignoró y salió del bar. Caminó directamente desde el tercer piso del bar hasta la entrada. Mucha gente vio a Kale mientras caminaba hacia adelante sin ningún problema.
La mayoría de ellos eran residentes del territorio de Yerre que se sorprendieron de que Kale aún pudiera caminar sin problemas incluso después de beber todo el día. Ilsman también se sorprendió de esto antes de notar una botella vacía en la mano de Kale y corrió tras él en estado de shock. Joven maestro, Nim. ¿Qué es? Por favor, ponga la botella primero. Se había olvidado de eso. Había olvidado que estaba sosteniendo una botella. Bus. Kale levantó la botella. Ilsman recordó algo que había sucedido hace 2 años. Recordó la basura que arrojó botellas a los gánsteres dentro del territorio de Enituse. Ilsman tuvo que hacerse cargo de las secuelas en ese momento. Comillas, estás borracho. Disculpa. Kale frunció el ceño y miró a Ilsman, quien había levantado ambos brazos en el aire antes de entregarle la botella a Ron. Ron. Sí, señor. La botella desapareció y Kale salió del bar. Ron le entregó al camarero la botella y el pago por las bebidas de Kale antes de seguir tranquilamente detrás de Kale. Naturalmente, se aseguró de agarrar al vicecapitán que estaba parado allí con una expresión en blanco. Señor Ron, que está tratando de destruir el joven maestro, Nim. Ilsman había sido más respetuoso con Ron desde que se enteró de las habilidades de Ron. Un experto oculto. Esa era la opinión de Ilsman sobre Ron. No estoy seguro. El sirviente respondió benignamente. No estaría hablando de destruir casas. Comillas, disculpe. Está bien, vámonos. Ilsman persiguió urgentemente a Kale con Ron. Lo alcanzó y se paró justo al lado de Kale, quien estaba parado en el centro del puente con una expresión completamente sobria. El joven maestro Nim es alguien que hace cosas a gran escala. Ilsman sabía que Kale había dicho muchas veces que iba a hacer las cosas a la ligera y destruyó muchas cosas en el proceso. Por eso estaba debatiendo qué debía hacer. Escuchó la voz de Kale en ese momento. Vicecapitán. Sí, joven maestro, Nim. Ilsman miró hacia Kale, que miraba hacia el río que fluía. Fue una vista artística con la pelirroja Kale de pie entre el río y el cielo, ambos teñidos de rojo por la puesta de sol. No había mucha gente cruzando el puente debido a la hora del día. En realidad, nunca hubo mucha gente cruzando este puente entre los barrios bajos y el distrito comercial. Ilsman podía escuchar la voz de Kale, que era extremadamente tranquila, de modo que solo aquellos cercanos a él podían escucharla. Aparentemente, el mayordomo de una familia noble se dirige a los barrios marginales para llevar comida a los pobres de vez en cuando. Fue una historia inesperada, pero el vicecapitán la escuchó y respondió. ¡Qué buen mayordomo! Sí, aunque, ese mayordomo es un miembro del personal de la casa que secuestra a ciudadanos de la región suroeste y los vende como esclavos. Comillas, disculpa. Kale miró hacia los barrios bajos al otro lado del puente. Ese mayordomo acaba de dirigirse a los barrios bajos. Se dirigía hacia las 10 casas donde los ciudadanos están presos en el sótano. Necesito destruirlos. El vicecapitán Ilsman se dio cuenta lentamente de lo que Kale estaba planeando destruir. Ilsman. Sí, señor. ¿Qué piensa usted al respecto? Kale esperó la respuesta de Ilsman y el caballero pronto respondió. Un caballero actúa siempre que ve una injusticia. Ilsman agregó otra declaración una vez que Kale lo miró. Sin embargo, si es algo relacionado con nuestro señor, nos retendremos independientemente de lo que sea. ¿Es eso también parte del credo del caballero? No, señor, son mis pensamientos personales. Un caballero actúa siempre que ve una injusticia a menos que sea algo relacionado con su señor. Podría parecer injusto, pero ese era el credo personal de Knight Ilsman. Kale no miró negativamente el credo personal de Ilsman, ya que Ilsman fue alguien que llegó al nivel de vicecapitán en Enituse Estate que valoró, primero, nosotros. Kale se detuvo apoyándose en el puente y comenzó a hablar. Entonces no nos contengamos ahora. Sí, señor. Kale miró hacia el distrito comercial al otro lado. Friesia le estaba enviando una señal. Esta señal fue la que dijo que las personas que seguían a Kale habían regresado a su amo. Su maestro era naturalmente Antonio Yerre.
No había forma de que Antonio no le pusiera un rabo a Kale. Kale había decidido hacer su movimiento al aire libre sabiendo que Antonio había hecho esto. Kale comenzó a caminar hacia una de las casas destartaladas. Fue la primera casa al otro lado del puente. Las 10 casas continuaron en zig-zag partiendo de esta primera casa. Kale se paró frente a la primera casa. «Hola». Un hombre de mediana edad frente al patio habló con cautela mientras miraba a Kale, que parecía ser un noble, así como al caballero a su lado. Al mismo tiempo tenía una mirada de desesperación, como si se diera cuenta de que se había encontrado con un noble borracho basado en la cara roja de Kale. Kale le hizo una pregunta al hombre de mediana edad. «¿Vives solo?» «Disculpa, no, vivo con mi familia, ¿es eso así?» Kale sonrió y continuó hablando. «Traiga a toda su familia afuera». «Disculpa. Te daré 10 segundos. 10, 9. Kale empezó a contar. El hombre de mediana edad se puso ansioso por el conteo de Kale antes de moverse con urgencia después de ver a Kale dejar de contar para hacer un comentario. «Supongo que piensas que las palabras de este noble son divertidas». Eso hizo que el hombre de mediana edad entrara instantáneamente a la casa. Todo esto era visible desde los edificios del distrito comercial al otro lado de la calle. Las otras personas que vivían en los barrios marginales entraron rápidamente en sus casas y cerraron sus puertas y ventanas destrozadas. «Parece que un noble loco está causando problemas». Todos se sentían así. El hombre de mediana edad que sacó a su familia sintió lo mismo. Salió con su esposa, 2 hijos y una hija. «Joven maestro, Nim, esta es mi familia». El hombre de mediana edad estaba temblando y su familia parecía lamentable. Al mismo tiempo, el dragón negro comenzó a hablar en la mente de Kale. «Hay gente en el sótano. Muchos de ellos. También hay algunos niños». La voz del dragón negro era feroz. «Todos se ven tan delgados. Creo que se han muerto de hambre. También están sucios. No creo que hayan podido lavarse por un tiempo». Raon continuó hablando en tono triste. «Los jóvenes golpeaban a la gente en el sótano hasta ahora. Quiero matarlos a todos». Kale miró hacia los 2 hijos y la hija que, según el hombre de mediana edad, eran sus hijos. Su mirada les hizo bajar la cabeza como si tuvieran miedo del noble. Kale le hizo una pregunta al hombre de mediana edad. «¿Así que son solo ustedes 5? El hombre de mediana edad se estremeció por un momento antes de comenzar a hablar mientras se inclinaba de una manera muy respetuosa. «Sí, señor, saqué a toda mi familia como pediste, joven maestro, Nim». «No son su familia. Se estaban llamando líder y asistente del líder adentro. Ahora también mienten. Malo. Son muy malos». Raon estaba sirviendo como detector de mentiras sin siquiera que se lo pidieran. Kale miró al hombre de mediana edad sin mucha reacción. Esa mirada hizo que el hombre de mediana edad que había estado inclinándose mirara hacia arriba y se pusiera ansioso. Kale estaba sonriendo. El noble loco que parecía estar borracho sonreía. «¿En qué me he metido?». El hombre de mediana edad pudo ver al mayordomo de Chrissy en la distancia, quien negó con la cabeza como para decirle al hombre que se ocupara él mismo. Escucho la voz del noble en ese momento. «Entonces no debería haber nadie dentro de la casa ya que toda tu familia está aquí». El hombre de mediana edad sabía que los esclavos estaban adentro pero no dijo nada mientras contemplaba cómo darle a este noble lo que quería. Sin embargo, el noble Kale estaba más allá de las expectativas del hombre de mediana edad. «La casa es vieja, está muy en mal estado». Kale agregó casualmente como si estuviera arrojando una piedra a un río. «Entonces, lo voy a destruir». Comillas. «Disculpa». El hombre de mediana edad realmente creía haber escuchado algo mal. Sin embargo, el noble frente a él hablaba en serio. «¿Qué es? Te daré una casa nueva. ¿Hay alguna razón por la que no pueda destruirlo?». «Bueno, ya ves». El caballero que había estado de pie en silencio dio un paso adelante. Seguía sin hablar, simplemente hizo clic en la espada en su vaina un par de veces mientras miraba al hombre de mediana edad. «¿Qué demonios? ¿Qué tipo de situación es esta?». El hombre de mediana edad no podía creerlo.
Aunque era una casa en mal estado, seguía siendo una buena casa para estar en los barrios bajos, ya que estaba justo enfrente del distrito comercial. ¿Por qué destruiría de repente esta casa? Fue en ese momento. Lo destruiré en 5 segundos. El traficante de personas se estaba volviendo loco. Sin embargo, no pudo decirle a este noble que no lo destruyera porque había gente adentro. Los esclavos en el sótano morirían naturalmente si la casa fuera destruida. 5. El noble empezó a contar. 4. El mayordomo de la casa Crisi volvió la cabeza. 3. Era su forma de decir, olvidémonos de esos esclavos. 2. Sin embargo, de repente tuvo una pregunta. ¿Cómo destruiría la casa este joven noble? ¿Podría hacerlo este caballero? 1. Pronto se reveló la respuesta a esa pregunta. 0. Kale anunció el final de su cuenta regresiva cuando el dragón negro comenzó a hablar en su mente. Puse un escudo en el sótano así como en la entrada al sótano. Ja ja ja. Kale empezó a reír. Esto confundió a los traficantes de personas. Luego escucharon un ruido sordo. Al mismo tiempo, el noble extendió sus manos. ¡Paat! Vieron un par de alas. También pudieron ver un gran escudo. Comillas. El escudo con alas rodeaba la casa. Era como si intentara que otras personas no pudieran ver la casa. Escudo plateado. Aunque la región suroeste estaba lejos de la capital, el hombre de mediana edad, así como el mayordomo del varón en la distancia, estaban familiarizados con este escudo. Comillas. Quizás. El mayordomo pensó en una sola persona. Pensaba en el famoso noble del reino. Este era alguien que no era famoso por su fuerza ni por sus habilidades, sino por su mentalidad justa. Como estaban en el territorio de Yerre que estaba cerca del imperio, al mayordomo le resultó aún más fácil recordar el nombre. Comillas. Kale Enituse. El mayordomo se quedó sin aliento tan pronto como dijo el nombre. La punta de una hoja afilada estaba en su espalda. No puedes decir el nombre de nuestro joven maestro como quieras. Ron, que llevaba una máscara, golpeó ligeramente al mayordomo con su daga. Algo está mal. El mayordomo finalmente se dio cuenta de que algo debía estar mal. Pronto se demostró que sus pensamientos eran ciertos. Joven maestro, Nim, ¿realmente vas a destruir nuestra casa? El hombre de mediana edad comenzó a hablar con Kale con una expresión pálida antes de cerrar la boca. Podía ver los ojos de Kale. Esa no era la mirada de un borracho. Había estado tan concentrado en la cara roja que no había mirado a Kale a los ojos antes de este momento. El hombre de mediana edad no pudo decir nada después de ver la mirada fría de Kale, así como la multitud que estaba mirando lo que estaba sucediendo tanto en los barrios bajos como en el distrito comercial. Kale finalmente le dio una respuesta al hombre de mediana edad. Han pasado 5 segundos. Ya habían pasado 5 segundos. El gran escudo comenzó a bajar. Usaré mi magia para apoyarlo también. El escudo de plata que estaba fortificado con la magia de Raon cayó sobre la casa que estaba rodeada por las alas plateadas. Crack. Comenzó con el sonido del techo rompiéndose lentamente. Sin embargo, el ruido comenzó a hacerse cada vez más fuerte. ¡Boom! El suelo retumbaba mientras la casa se derrumbaba por completo. ¡Ah! El hombre de mediana edad tropezó antes de caer al suelo por el estruendo. Tenía una expresión en blanco mientras el viento y el polvo pasaban por su rostro. Podía ver la casa derrumbándose hasta el suelo a través de las alas y el escudo semitransparentes. Los estúpidos esclavos. Los esclavos que necesitaba vender fueron aplastados debajo de la casa. Estaba seguro de que serían aplastados hasta la muerte ya que era un sótano de construcción tosca. El ruido que se derrumbó fue tan fuerte que ni siquiera pudo escuchar sus gritos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puede haber una situación tan terrible? Fue en ese momento que los traficantes de personas empezaron a fruncir el ceño. Joven maestro Kale. Antonio Yerre y sus caballeros cabalgaban hacia ellos en sus caballos. Kale mantuvo el escudo indestructible en alto mientras miraba hacia Antonio.
Antonio se bajó del caballo y rápidamente se acercó a Kale. Él estaba frunciendo el ceño. ¿Qué estás haciendo? Antonio había estado afuera para lidiar con algunas cosas cuando escuchó que Kale estaba borracho y estaba tratando de destruir una casa en los suburbios. Había pensado que Kale era al menos un humano decente, pero los rumores de que él era basura parecían ser ciertos. Solo eche un vistazo, Kale todavía tenía una expresión tranquila después de destruir una casa. Viniste más rápido de lo que esperaba. Vine rápido. Antonio dejó escapar un grito ahogado. Ah, joven maestro Kale, ¿sabes lo que acabas de hacer? Por supuesto. Destruí una casa. Comillas. Sabes que no estaba siendo literal. Destruí la casa de un traficante de personas. Antonio instantáneamente cerró la boca. La gente que miraba en el puente, los caballeros cercanos e incluso los traficantes de personas no podían decir nada. Sin embargo, a Kale no le importaba en absoluto el silencio. ¡Paat! Su escudo plateado flotó y se trasladó a la siguiente casa. Kale se acercó a la casa destruida tan pronto como el escudo se movió. Está justo aquí, humano, por aquí. Kale se detuvo en un lugar por encima de los escombros. Luego comenzó a despejar el área. Ilsman se acercó a Kale, que estaba retirando los escombros en silencio. Ilsman, mueva este pilar. Sí, señor. Ilsman movió fácilmente el pilar alto. Kale finalmente pudo ver la puerta en el suelo. La puerta estaba completamente bien sin una sola abolladura. Kale se inclinó y levantó la puerta. Screech. Kale pudo ver a un grupo de personas acurrucadas sin espacio para moverse en el estrecho sótano. Todos sus rostros delgados tenían expresiones de confusión. Kale miró hacia ellos y comenzó a hablar. Estás a salvo ahora. Se levantó y miró hacia Antonio. Fue entonces cuando Antonio se dio cuenta de que los ojos de Kale estaban claros. Joven maestro Antonio. El escudo abrió sus alas sobre la siguiente casa. Los traficantes de personas que estaban observando la situación comenzaron a salir corriendo de las casas. Kale los señaló y continuó hablando con Antonio. Déjame tomar prestados tus caballeros. Antonio jadeó antes de enviar a los caballeros a capturar a la gente que huía. También envió a un caballero hacia el castillo. Kale envió una señal al mismo tiempo que hizo que Friesia comenzara a moverse hacia las otras casas con sus subordinados. Miau. On y Hong también comenzaron a moverse después de dejar escapar maullidos casuales. Bloquearían la mayoría de las rutas de escape con niebla venenosa. Finalmente, Ron, que todavía tenía una máscara, saludó a Kale mientras sostenía al mayordomo de la casa Chrissy por el cuello. Ese viejo vicioso. Kale negó con la cabeza mientras escuchaba el comentario de Raon en su mente. Qué decepcionante, no sabía que vendría tan temprano. Solo destruimos una casa, correcto. Kale deseó que Antonio hubiera venido después de que destruyó las 10 casas. Kale empezó a hablar de nuevo. Uno más. De verdad, bien, puse un escudo sobre el sótano. Los secuestrados están a salvo. Mi escudo es grande y poderoso. Boom. Otra casa fue destruida. No había ninguna razón para destruirlo porque Antonio había aparecido tan rápido, pero Kale aún decidió destruirlo. Fue porque estaba enojado. La vista de esos rostros sin vida en el sótano le hizo querer destruir algo. ¡Paat! La luz plateada que salía de la mano de Kale desapareció. El escudo plateado pronto desapareció también. ¡Saa! Una brisa empezó a salir de los escombros de la casa. Tos. Kale tosió ligeramente antes de limpiarse el poco de sangre que salía de su boca. Esto no es nada. No había mucha carga en su cuerpo, ya que era el escudo indestructible y la magia de Raon trabajando juntos. No se tambaleó ni tosió sangre. Sin embargo, por alguna razón, la fuerza del escudo parecía volverse más fuerte. Kale estaba satisfecho con la pequeña tos y el poquito de sangre mientras la vitalidad del corazón trabajaba para curarlo de inmediato. Raon estaba agitando sus alas con una expresión cruel, pero Kale todavía volvía la cabeza casualmente porque no podía verlo. Comillas. Joven maestro Kale.
Hizo contacto visual con Antonio y R. Antonio estaba rígido. Kale comenzó a hablar en ese momento. Hablamos. Por supuesto, el tema de la discusión, así como el inicio y el final de la discusión, dependían de Kale. Capítulo 184. Joven maestro, Nim, ¿realmente eres? 3. Antonio R. miró a su alrededor. Podía ver a los soldados del territorio acercándose rápidamente desde la distancia. También había ciudadanos parados al otro lado del puente en el distrito comercial. Más importante aún, estaban las personas de los barrios bajos que se escondían en sus casas pero tenían los oídos abiertos. Joven maestro, Nim. El capitán de la guardia y el administrador se acercaron a Antonio. Kale le entregó un papel a Antonio. Había un total de 10 casas marcadas en él. Esas son las casas que los traficantes de personas tienen encarceladas. Comillas. Muchas gracias, joven maestro Kale. Antonio estaba seguro después de ver a Kale mirándolo claramente. Esta persona no estaba borracha en absoluto. Claramente había procedido con este plan con la mente clara. Kale le entregó otro documento. Esta cresta. Antonio vio el escudo en la parte superior del documento. Era el escudo del barón Crisi, uno de los vasallos de la casa R. La expresión de Antonio se volvió seria. Luego notó que el vicecapitán Ilsman arrastraba a una persona. Este es el mayordomo de la casa Crisi. Comillas. Joven maestro Kale. Antonio llamó a Kale casi en un gemido. Un pensamiento terrible pasaba por su mente. Había muchas posibilidades de que este pensamiento se hiciera realidad. Joven maestro Antonio. Kale se acercó a Antonio. Miró a Antonio que lo miraba con expresión rígida y empezó a hablar. No tengo el talento de andar por las ramas. Antonio sintió como si su boca se estuviera secando. El noble de aspecto inocente, el noble de aspecto estúpido que dijo que iba a beber, esa persona ya no estaba frente a él. Esta persona frente a él era Kale Enituse, conocido por ser el confidente más cercano del príncipe heredero. No hice esto silenciosamente a propósito. Kale se lo dejó muy claro a Antonio y R. Estate. Lo había hecho al aire libre a propósito. También había un significado oculto debajo de eso. Si Kale les hubiera dado esta información a los Yerres con anticipación, se habrían encargado de todo sigilosamente. Eso hubiera sido preferible para la finca Yerre. Habrían podido ocultar el hecho de que tales atrocidades habían ocurrido en el centro del territorio Yerre donde se encontraba el castillo Yerre. Sin embargo, ahora era imposible ocuparse de este problema en silencio. ¿Por qué? Antonio cuestionó las acciones de Kale. No habría tenido más remedio que aceptar cualquiera de las condiciones de Kale si Kale hubiera utilizado el hecho de que mantendría este incidente en secreto como palanca. Antonio pudo ver la boca de Kale comenzando a abrirse como si fuera a responder a esta pregunta. Kale había hecho esto al aire libre a propósito. Había una razón para eso. Necesito la región suroeste. El príncipe heredero. Antonio pensó de repente en esa persona. Sin embargo, Kale no explicó nada más. Estoy seguro de que estás ocupado ahora, así que charlemos más tarde. Kale pasó junto a Antonio y regresó tranquilamente al castillo. Antonio observó a Kale que se alejaba, antes de suspirar y darse la vuelta. Algunos de los caballeros vendrán conmigo a Crisi Estate en este instante. Antonio tenía que hacerse cargo de esta repentina tormenta primero. Kale le preguntó a Ron, quien había aparecido sigilosamente a su lado. No me están siguiendo, ¿verdad? Sí, joven maestro, Nim. El joven maestro Antonio parece estar enfocado en resolver este incidente primero. Tiene autoridad y pone mucho énfasis en las calificaciones de una persona, pero al menos su base es sólida. Kale hizo un juicio sobre el personaje de Antonio antes de caminar lentamente de regreso al castillo para que la gente lo viera. Necesito hacer esto para que más gente hable de ello. Kale esperaba que la influencia de la región suroeste se redujera un poco ante este incidente. El norte sería caótico en la primavera, así que no debería estar tranquilo al menos el sur.
El sureste estaría ocupado porque limita con el reino Wiper que está gobernado por el comandante Tunka. Probablemente estén nerviosos porque les preocupaba si Tunka podría volver a hacer algo loco de nuevo. El hecho de que Tunka esté callado estos días también es extraño. Tunka se había quedado callado después de la guerra con el Imperio. Kale decidió no preocuparse por eso por ahora. Tengo hambre. Fue porque tenía hambre. Tuvo hambre después de que se utilizó el corazón de la vitalidad. Kale comenzó a caminar un poco más rápido. Joven maestro, Nim, asegúrate de tener una cena abundante esta noche. Sí lo haré, lástima que Beacrox no esté aquí. Kale, quien respondió a Ron con cualquier cosa que le viniera a la mente, miró hacia Ron después de escuchar las siguientes palabras de Ron. Joven maestro, Nim, estoy muy orgulloso de ti. La expresión de Kale se volvió extraña. Era un marcado contraste con el Ron que siempre tenía una sonrisa benigna en su rostro. Kale no se había olvidado de cómo Ron se veía feliz antes mientras apretaba el cuello del mayordomo. Parecía ser el más enérgico que había visto en mucho tiempo. Alguien podría incluso pensar que se había vuelto joven de nuevo. ¡Qué anciano más aterrador! Kale lentamente se alejó medio paso de Ron y se apresuró a regresar al castillo. Ron vio a Kale alejarse de él antes de murmurar para sí mismo. Él nunca cambia. El joven maestro que ahora era un cachorro adulto, no, el joven maestro que se había convertido en tigre todavía no sabía cómo controlar sus expresiones faciales. Miau. Miau. Ron levantó a los dos gatitos que se acercaron sigilosamente a él y siguieron a Kale. Asterisco asterisco asterisco. Antonio Yerre miró por la ventana mientras caminaba por el pasillo en medio de la noche. El castillo Yerre. Había mucha gente caminando con antorchas dentro del castillo. Observó a estas personas que se movían con urgencia y pensó en su abuela, la duquesa Sonata. Kale Enituse, averigüe lo que él y el príncipe heredero detrás de él quieren. Había visto ira en el rostro de su abuela por primera vez en mucho tiempo. Esa ira estaba dirigida a ella misma. La casa Crisi. Los documentos que el caballero de la guardia de Kale había traído, así como la información que habían obtenido al asaltar la propiedad del barón, le dieron a la duquesa un gran dolor de cabeza. Loco bastardo. Un noble estaba involucrado en el comercio de esclavos. Aunque todavía no tenía información detallada, eso por sí solo era suficiente para avergonzar a la familia Yerre. Además, los ciudadanos lo habían presenciado todo. Seguramente habría un castigo de la corona, una pérdida de confianza con los ciudadanos y el juicio de los demás nobles. Todo esto también le estaba dando a Antonio un dolor de cabeza. Sin embargo, todavía necesitaba reunirse con Kale Enituse esta noche. Esa era la montaña que necesitaba escalar ahora mismo. Por supuesto, la verdadera montaña que necesitaba escalar era el príncipe heredero, ya que Kale Enituse trabajaba para el príncipe heredero. El príncipe Alberu era el príncipe que estaba a punto de convertirse en el próximo rey. No había forma de que simplemente dejara pasar esto. Y Kale Enituse también es un noble. Intentará utilizar esto para chantajearnos en su propio beneficio. Antonio había visto a muchas personas codiciosas esconderse bajo el título de noble. Todas las personas con las que se había cruzado habían sido de la misma manera. Por eso siempre había hecho todo lo posible por ser un noble de verdad. No quería darle a nadie la oportunidad de encontrar algo para usar en su contra. Esta fue también la razón por la que clasificó a las personas con su propio conjunto de calificaciones. Facilitó el trato con ellos. Antonio hizo un ruido fuera de la sala de recepción de invitados. Eso hizo que el caballero de la guardia de Kale Enituse se inclinara para saludarlo. Antonio señaló la puerta y Ilsman llamó con cautela a la puerta. Ha llegado el joven maestro, Nim, joven maestro Antonio. Por favor, dile que entre. Antonio detuvo al caballero de la guardia y giró la perilla él mismo después de escuchar la voz de Kale. Me ayudaré a mí mismo. Antonio abrió la puerta. Esta fue la primera vez que se sintió nervioso al entrar en su propia sala de recepción de invitados. ¿Es esto lo que se siente cuando alguien más capta tu debilidad?
Tengo curiosidad por saber qué me exigirá. ¿Qué le exigiría Kale Nituse? Eso era lo que sentía curiosidad por Antonio. Pero pensó que lo máximo que Kale querría es poder para apoyar al príncipe heredero. Por eso no parecía nervioso cuando entró por la puerta. Screech. Se dio cuenta de que Kale Nituse miraba por la ventana tan pronto como abrió la puerta. Antonio, el heredero de la casa Yerre, sintió como si hubiera pasado un tiempo desde que vio la espalda de alguien. La frustración y la molestia llenaron su mente. Joven maestro Antonio. Kale lo llamó y se volvió lentamente en ese momento. Luego preguntó en un tono casual. ¿Está bien la gente? Antonio, que había estado entrando, de repente dejó de moverse. Miró hacia Kale, quien preguntó una vez más después de que parecía como si Antonio no entendiera su pregunta. ¿Están bien las personas que fueron secuestradas? Comillas. No pensé que harías una pregunta así. Disculpa. Kale miró hacia Antonio, que murmuraba para sí mismo con confusión. Eso hizo que Antonio suspirara antes de cerrar la puerta. Logramos rescatarlos a todos. Es un alivio. Antonio pudo ver a Kale sonriendo antes de volver a su expresión estoica después de escuchar sus palabras. Eso hizo que Antonio comenzara a sentirse extraño. Preguntar por los ciudadanos era otro movimiento estratégico para que la familia Yerre doblara la rodilla. ¿O Kale estaba realmente preocupado? Supongo que lo averiguaré basándome en nuestra conversación. Todo se revelaría en base a lo que Kale Nituse le pide. Antonio tenía muchas cosas que hacer en este momento, pero no perdió su calma. Se sentó en un sofá y señaló el lado opuesto de Kale. Sin embargo, Kale no se sentó. Estoy seguro de que estás ocupado trabajando para el territorio, así que lo haré breve. Kale no quería extender esta conversación sin ningún motivo. Ya mencioné que no tengo talento para andar por las ramas, así que iré directo al grano. Tengo curiosidad por escuchar lo que tienes que decir. ¿Qué va a pedir? Antonio estaba recostado en el sofá luciendo relajado, pero su espalda estaba rígida mientras miraba hacia Kale. Kale sacó un documento del bolsillo del pecho y lo puso sobre la mesa. Era una pila de papel gruesa. ¿Son estas sus condiciones? Kale comenzó a hablar mientras Antonio tenía ese pensamiento en la cabeza. Este es un documento que detalla cómo la familia Crisi contrató a un gremio de asesinos para secuestrar a un niño en el pasado. El rostro de Antonio se puso rígido. El comercio de esclavos no lo era. Había más en eso. Kale Nituse tenía 2 cartas bajo la manga y Antonio acababa de descubrir la segunda. Podía ver a Kale sonriéndole. No compartí esto frente a los ciudadanos antes. Solo yo sé sobre esto. Antonio se rozó los ojos con las manos. Este solo día le había traído bastante fatiga. Tampoco tengo talento para andar por las ramas. Tampoco tengo tiempo para hacerlo. Le pidió a Kale que fuera al grano. ¿Qué es lo que quieres? Sin embargo, se arrojó otra pila de papel sobre la mesa en lugar de una respuesta. Antonio miró la pila de papeles. Esta es la información sobre el gremio de comerciantes al que la familia Crisi vendió los esclavos. Antonio contuvo su gemido. Había pensado que Kale era famoso por sus acciones justas, pero Kale era más meticuloso de lo que esperaba. Kale tenía información que la finca del duque no tenía porque el incidente acababa de ocurrir hoy. Antonio no tuvo más remedio que ser arrastrado por Kale. Antonio casi se desmaya después de escuchar las siguientes palabras de Kale. Es un gremio de comerciantes del imperio. Antonio cerró los ojos. Ese maldito loco bastardo. No pudo evitar maldecir al barón Crisi. No solo esclavizó a sus conciudadanos, sino que también los vendió a un gremio de comerciantes del imperio. Era difícil incluso para una persona moverse de una región del reino a otra, pero los había sacado de contrabando a una nación extranjera. Esto sería malo para la familia Yerre si se fuera a salir. Antonio sintió gratitud de que Kale les trajera esta información primero. Sin embargo, se sintió sofocado al mismo tiempo. Su debilidad había sido comprendida a fondo. Antonio, estos supuestos nobles están dispuestos a apuñalarse unos a otros por su propia codicia.
Por eso también necesitas saber blandir la espada. Recordó las palabras de su abuela. Una espada estaba en su cuello ahora mismo. Estaba en una situación desesperada. Joven maestro Antonio. Antonio abrió los ojos. Volvió a mirar a Kale Enituse. Por favor, vigile la puerta de la región suroeste. ¿Qué? Una historia inesperada estaba saliendo de la boca de Kale. No pudo evitar la mirada de Kale. Por favor, hazlo para que un gremio de comerciantes del imperio no se atreva a venir a nuestro reino ruano para volver a cometer hechos tan terribles. Eso era todo lo que Kale quería de la casa Yerre. No dejes entrar ni una de esas malditas ratas. Kale quería que Antonio lo hiciera de modo que el imperio no pudiera atacar el reino de Rohan mientras la guerra avanzaba hacia el norte. Como guardián, haga que la familia Yerre mantenga segura la puerta suroeste. Antonio podía sentir que sus manos comenzaban a entumecerse mientras miraba la mirada firme de Kale. Eso es lo que quiero de ti. La solicitud de Kale era que la familia Yerre hiciera su trabajo correctamente. Antonio no pudo evitar tragar saliva. Todo lo que Kale le estaba pidiendo que hiciera era que hiciera correctamente su trabajo como noble. Sin embargo, Antonio sintió como si esas palabras fueran muy pesadas. Nunca antes había visto a un noble desear sinceramente algo tan obvio como esto. Alcohol, basura, codicia. Muchas palabras pasaron por su mente a la vez. Se dio cuenta de que tenía una impresión equivocada de Kale. Esta persona era diferente, no quería poder ni codicia. No era un impostor pretendiendo ser un noble. Comillas. Joven maestro Kale. Y, sin embargo, Kale no había terminado de hablar. Cuando el reino lo pida. Había algo más que quería el príncipe heredero. Por favor, abre las puertas. El imperio no toleraría la alianza de los 4 reinos y la tribu de una bestia. Esto es lo que queremos. Kale luego dejó de hablar. Noble. Antonio miró hacia Kale y pensó que se trataba de un verdadero noble. Antonio, que también quería ser un verdadero noble, apretó los puños. C-185 Joven maestro, Nim, ¿realmente eres? 4. El silencio llenó la sala de recepción de invitados. Antonio miró sus puños cerrados antes de abrirlos lentamente. Podía ver su palma vacía. Se había dado cuenta de algo sobre sí mismo a través de esta charla. ¿Por qué pensó que Kale Enituse estaba buscando conseguir algo para él o tratar de aprovecharse de él cuando todo lo que hizo fue pedir una charla? Antonio sintió como si hubiera una máscara en su palma vacía. El nombre de esa máscara era, Noble. Él también llevaba una máscara noble falsa. Empezó a hablar. ¿Qué quieres decir con abrir las puertas? El nerviosismo de Antonio se mostró cuando hizo la pregunta. Abrir las puertas del imperio cuando el reino lo pida. Era una proclamación bastante peligrosa si la entendías mal. Podría interpretarse como el reino de Rohan levantando su espada contra el imperio. Joven maestro Antonio. Sin embargo, Kale simplemente respondió con una pregunta. ¿Te preocupa que Su Alteza el Príncipe Heredero quiera hacer la guerra contra el imperio? Este fue realmente el caso. El príncipe heredero podría desear ir a la guerra contra el imperio u otra nación extranjera. Eso era lo que le preocupaba a Antonio. Antonio pudo ver que una esquina del labio de Kale se había levantado un poco. Pensé que era muy claro. Kale repitió sus palabras una vez más. Cuando el reino lo pida. No el príncipe heredero, sino el reino. Había una gran diferencia entre los dos. Sin embargo, Antonio no se dio cuenta de esa diferencia hasta ahora. Kale agregó después de darse cuenta de que Antonio se había dado cuenta. La familia Yerre que trabaja para el reino debería saber a qué me refiero, ¿verdad? Trabaja para el reino. Esas palabras permanecieron en la mente de Antonio. Su expresión se volvió seria al mismo tiempo. Una situación en la que todo el reino de Rohan querría que abrieran las puertas del imperio. Eso significaría que el imperio hizo algo terrible que el reino de Rohan no podría simplemente dejar de lado. El reino significaba que la corona, los nobles y los ciudadanos lo querían. Comillas sencillas.
¿Qué hizo el imperio? La casa Yerre era responsable de la región suroeste que era la más cercana al imperio. Aunque era el heredero de la familia, Antonio no podía imaginarse qué podría haber hecho el imperio para causar tal situación. Llamó a Kale después de darse cuenta de que su falta de información era un problema más serio. Joven maestro Kale. Descúbrelo tú mismo. Antonio no pudo preguntar qué hizo el imperio después de escuchar la respuesta de Kale que trazó la línea. No pudo decir nada al respecto. Con su debilidad en las manos de Kale tuvo que hacer lo que se le pidiera sin hacer ninguna pregunta. Además, era apropiado que la familia Yerre lo averiguara por su cuenta si era algo que el imperio hacía y estaba relacionado con el reino. ¿Era que lo investigaba por su cuenta o había otra opción? Comillas. Le preguntaré a Su Alteza, el príncipe heredero. Necesitaba ir por encima del nivel de duque para preguntar. Antonio miró hacia Kale, quien aceptó su respuesta como la respuesta obvia y decidió investigar sigilosamente el imperio y realizar las maniobras defensivas de la región suroeste una vez más. Esa fue la respuesta que Kale había querido. Quería que Antonio fuera cauteloso. También quería que Antonio investigara sigilosamente el imperio. Además, Antonio estaría interesado en el flujo de eventos en el reino sin solo buscar el poder. Sería beneficioso para Kale si un noble que tenía el poder en una región del reino tuviera tal comportamiento. Kale se sentó en la silla e hizo contacto visual con Antonio. Espero que tomes la decisión correcta después de pensarlo. Kale no quería hablar más. Todas las solicitudes son mejores si se presentan de manera breve. Por supuesto, no se olvidó de amenazar a Antonio en el proceso. Estos documentos son todas copias. Tengo los originales, así que espero que tomes tu decisión sin olvidar que tu debilidad aún está en mis manos. Antonio dejó escapar un suspiro y sonrió. Esa acción hizo que Kale comenzara a fruncir el ceño. Antonio sonreía después de ser amenazado. Esto es extraño. Pensó que Antonio lo había entendido, pero en lugar de fruncir el ceño, Antonio tenía una sonrisa en su rostro. ¿Por qué está sonriendo? Antonio se sintió aliviado mientras Kale estaba confundido. No todo lo que dijo la abuela es correcto. Un noble que usa tu debilidad para pedir algo en nombre del reino es un verdadero noble. Antonio sintió como si algo en su mente se hubiera aclarado después de conocer a un verdadero noble. Eres un noble y joven maestro Kale. Por supuesto. Pero Kale pudo ver que Antonio lo había entendido bien. Supongo que cumplo con sus criterios. El hecho de que Antonio lo hubiera llamado noble significaba que Antonio tenía una muy buena impresión de él. El príncipe heredero se encargará del resto. El príncipe heredero sabría cómo mantener a Antonio bajo control tan pronto como Kale le entregara los documentos. Kale se sintió satisfecho de que las cosas salieran según lo planeado. Sin embargo, hubo algo que fue un poco diferente de lo que esperaba. Sé que estás ocupado, así que me pondré en camino ahora. Kale escuchó la voz de Antonio cuando estaba a punto de salir de la sala de recepción de invitados. Muchas gracias, joven maestro Kale. Comillas. Disculpa. Kale se dio la vuelta en estado de shock. Gracias por muchas cosas. El sonriente Antonio parecía desprender una sensación de vitalidad. Kale comenzó a sentirse extraño después de ver a Antonio luciendo feliz, contrario a sus expectativas. Comillas. Debería haberlo amenazado adecuadamente y haber tomado algo en el proceso. No había solicitado ningún bien material a la casa Yerre para actuar como un noble adecuado. Se sintió un poco decepcionado, sin embargo, Kale forzó una sonrisa hacia Antonio antes de salir de la sala de recepción de invitados. Casi había terminado con sus tareas del día. Sin embargo, aún quedaba una tarea pendiente. Pero eso era para mañana. No pudo hacerlo hasta pasada la medianoche. El dormitorio de invitados más grande. Kale se reclinó en la cómoda cama y miró hacia el dispositivo de comunicación por vídeo. Lo conecté. Wing. La pantalla se encendió y Raon voló hacia la esquina donde estaban sentados On y Hong. Había mucha comida frente a los tres niños.
Kale observó a Raon masticando un poco de carne en silencio antes de volver la mirada hacia la pantalla. Joven maestro Kale. Naturalmente, estaba hablando con el príncipe heredero Alberu. La última tarea que tuvo fue informar al príncipe heredero. Siempre era necesario informar después de crear un desastre. El príncipe heredero Alberu frunció el ceño. Kale comprendió que a Alberu le parecería irrespetuoso estar apoyado en la cama. ¿Quién no se enojaría después de ver a alguien relajándose en una cama cuando había estado trabajando frenéticamente hasta ahora? Kale, que se había llenado el estómago de comida, se sintió mal por Alberu. Por eso empezó a hablar primero. Su Alteza. Pero Alberu lo interrumpió. Alberu frunció el ceño cuando empezó a hablar, casi en agonía. Realmente no eres la estrella del reino, sino la luz del reino. ¿Qué? La expresión de Kale se puso rígida. A Alberu no le importó, ya que usó su lengua simplista por primera vez en mucho tiempo. Con una luz como la tuya, nuestro reino ni siquiera le teme a la oscuridad. No eres solo una estrella, sino la estrella más brillante de nuestro reino. ¿Por qué está actuando así? Comenzó a molestarse a pesar de que estaba lleno y relajado. Su Alteza, debo sentarme. Kale intentó dejar de apoyarse en la cama y sentarse. No, no es necesario. Oí sobre ello. Alberu ya no parecía estar en agonía cuando comenzó a sonreír alegremente. Alguien podría incluso pensar que estaba disfrutando de un hermoso campo de flores o algo así. Sin embargo, Alberu se sentía como si estuviera en un lugar incluso mejor que un campo de flores. Tosió sangre y estuvo a punto de desmayarse mientras intentaba capturar a los traficantes de personas en el territorio de Yerre. Una parte de esto es cierto. No tosió sangre o casi se desmayó. Usaste un carisma increíble para capturar a los traficantes de personas, destruiste sus edificios con el escudo plateado y rescataste a los ciudadanos encarcelados. Comillas, supongo que sí. Eso era de hecho lo que había sucedido. Sin embargo, parecía un poco exagerado. Fingiste estar borracho y observaste a los traficantes de personas a través de la ventana de un restaurante antes de enfrentarte con confianza con solo un caballero a tu lado. Comillas. ¿Podrías parar? Kale comenzó a fruncir el ceño mientras Alberu comenzaba a sonreír. Alberu parecía sentirse bien a pesar de que su rostro parecía cansado. Eso hizo que Kale se diera cuenta de que no había necesidad de entrar en detalles sobre el evento de hoy con Alberu. Parece que ya ha oído hablar de la mayor parte, Alteza. Sabía que uno de los informantes de la corona estaría en territorio de Yerre. El príncipe heredero era una persona meticulosa después de todo. Sin embargo, no esperaba que se entregara tanta información tan rápido. Sí, mi informante me contó sobre los rumores que se extendían por el territorio. La versión exagerada de la que habló Alberu fue la que se estaba extendiendo rápidamente por todo el territorio Yerre. La finca del duque no tenía forma de detener la difusión de los rumores. Alberu había llegado a una conclusión después de escuchar los rumores. Un buen bastardo loco. A Alberu no le gustó ver a Kale sonreír ante sus palabras. La otra información que había recibido decía que no tosía mucha sangre pero que solo había un poco de sangre. Por eso estaría recostado para recuperarse. Entonces podría haber descansado e informarle por la mañana, pero fue inútilmente correcto y esperó hasta pasada la medianoche para informar. Por eso Alberu encontró que Kale era el más fácil para trabajar, incluso si no le gustaba el bastardo. Fue porque Kale era similar a él. ¿Qué es lo que necesita informar? No era del tipo cruel que agarra a una persona en recuperación. Además, este bastardo era el que pronto iría a la casa de subastas del reino Caro en su lugar. Es solo un breve informe. Te enviaré los documentos pronto, pero el gremio de comerciantes que comerciaba con la familia Crisi es del imperio, y también hay evidencia de que la familia Crisi contrató a un gremio de asesinos para secuestrar a un niño en el pasado. Alberu sintió repentinamente que le llegaba un dolor de cabeza. Ese es un informe breve. Si Su Alteza, la familia Yerre se pondrá en contacto contigo en breve.
Les pongo la cadena para que puedas usarlos como quieras. De repente me siento cansado. Kale pudo ver que Alberu rebosaba energía contrariamente a sus palabras. Cuando pensaba en ello, el príncipe heredero parecía ser el más feliz cuando podía utilizar a las personas a su favor. Me aferraré a las cadenas con fuerza. Si Su Alteza, estoy seguro de que la sabia estrella de nuestro reino podrá manejar adecuadamente cualquier problema que surja. Kale se sintió extraño después de terminar su oración. Pronto se dio cuenta de por qué se sentía así. Fue porque Alberu no colgó incluso después de que terminó con su informe y comenzó a halagarlo. Kale se puso rígido mientras se preguntaba si Alberu tenía algo más que decir. Me va a poner a trabajar. La satisfacción que había sentido al entregar la cuestión del territorio Yerre al príncipe heredero desapareció lentamente. Escuchó la voz de Alberu en ese momento. Duerma bien. Clic. Alberu colgó. El príncipe heredero tenía una mirada en su rostro como si lo estuvieran forzando a comer algo que no le gustaba mientras colgaba. Algo se siente mal. Kale rápidamente apartó el dispositivo de comunicación por vídeo. Luego hizo una solicitud a Raon antes de acostarse. Raon. ¿Qué pasa, humano? Que duermas bien, como dijo el príncipe heredero. Sí, ignora las llamadas del príncipe heredero por un tiempo. Bien. Kale miró las patas delanteras de Raon que tiraban de la manta hasta su cuello antes de decidir no atender ninguna de las llamadas del príncipe heredero por un tiempo. Luego reafirmó su determinación una vez más. Dentro de este año, no, para fines del próximo año, tratemos con el norte y el imperio para que pueda relajarme en la villa. Kale tenía un simple deseo mientras se dormía. Los niños de 9 años en promedio lo dejaron solo mientras charlaban tranquilamente a un lado. Solo pudimos ver el desierto la última vez que fuimos al reino de Caro. Podremos verlo todo esta vez. Realmente me gusta viajar. En silencio terminó de comer una rebanada de pastel mientras escuchaba a sus hermanos menores charlar. Raon y Hong no pudieron ocultar su entusiasmo por su próximo destino. Nuestra casa es buena, pero viajar también es agradable. Estoy de acuerdo. Es divertido viajar juntos así. Sí, también tengo curiosidad por el continente oriental. Viajemos a todas partes. Somos grandes y poderosos, así que podemos hacerlo. Estaban diciendo cosas que harían que Kale se desmayara en estado de shock. On se asomó a Kale dormido antes de negar con la cabeza. Sin embargo, mantuvo la boca cerrada porque quería que los deseos de sus hermanos menores se hicieran realidad. Hong y Raon comenzaron a discutir sus planes de viajar por el mundo mientras On se sentaba en silencio. Kale tuvo una pesadilla esa noche. Asterisco asterisco asterisco. Joven maestro, Nim, no te ves muy bien. Tuve una pesadilla. Kale se estremeció al recordar la terrible pesadilla. Su sueño era uno en el que viajaba por el mundo con múltiples personas como equipaje. El corazón de la vitalidad no podía curar el daño mental, por lo que Kale se veía pálido por primera vez en mucho tiempo. Joven maestro, Nim. La persona que vino a ver a Kale comenzó a hablar con cautela mientras miraba hacia el pálido Kale. La capital del reino Paerun fue una pesadilla. Fue Billos del gremio de comerciantes de Flynn. Pudo ver a Kale sonriendo por un momento ante su comentario antes de volver a su habitual expresión estoica. Ciudad Vago City, la capital del reino de Paerun. La ubicación del lago de las lágrimas de Dios. Ese lago todavía estaba en llamas y los ciudadanos del reino de Paerun estaban hablando de cómo esto era la ira del dios o la voluntad del dios. Aunque nadie resultó herido ni sufrió daños por el incendio, el miedo y la incertidumbre continuaron desarrollándose en la mente de los ciudadanos. Billos estaba medio seguro de que el grupo de Kale era responsable del incendio. El fuego todavía no se ha apagado. La respuesta de Kale lo hizo estar completamente seguro. El joven maestro Kale Enitu se volvió a hacer algo grande. Joven maestro, Nim, ¿qué hiciste? ¿Por qué preguntas? Billos comenzó a frustrarse con el comportamiento casual de Kale. El norte es un desastre, un desastre. Es un desastre total. Bueno. Dios mío. Billos suspiró frente a Kale por primera vez.
Kale lo ignoró y se subió al carruaje. Billos, vayamos al reino de Caro de inmediato. Necesitaba ir a la casa de subastas para enganchar a una persona en lugar de cualquier artículo de la subasta. También necesitaba conseguir algo de dinero en el proceso. Capítulo 185. Joven maestro, Nin, ¿realmente eres? 4. El silencio llenó la sala de recepción de invitados. Antonio miró sus puños cerrados antes de abrirlos lentamente. Podía ver su palma vacía. Se había dado cuenta de algo sobre sí mismo a través de esta charla. ¿Por qué pensó que Kale Enituse estaba buscando conseguir algo para él o tratar de aprovecharse de él cuando todo lo que hizo fue pedir una charla? Antonio sintió como si hubiera una máscara en su palma vacía. El nombre de esa máscara era Noble. Él también llevaba una máscara noble falso. Empezó a hablar. ¿Qué quieres decir con abrir las puertas? El nerviosismo de Antonio se mostró cuando hizo la pregunta. Abrir las puertas del imperio cuando el reino lo pida. Era una proclamación bastante peligrosa si la entendías mal. Podría interpretarse como el reino de Rohan levantando su espada contra el imperio. Joven maestro Antonio. Sin embargo, Kale simplemente respondió con una pregunta. ¿Te preocupa que Su Alteza el Príncipe Heredero quiera hacer la guerra contra el imperio? Este fue realmente el caso. El príncipe heredero podría desear ir a la guerra contra el imperio u otra nación extranjera. Eso era lo que le preocupaba a Antonio. Antonio pudo ver que una esquina del labio de Kale se había levantado un poco. Pensé que era muy claro. Kale repitió sus palabras una vez más. Cuando el reino lo pida. No el príncipe heredero, sino el reino. Había una gran diferencia entre los dos. Sin embargo, Antonio no se dio cuenta de esa diferencia hasta ahora. Kale agregó después de darse cuenta de que Antonio se había dado cuenta. La familia Yerre que trabaja para el reino debería saber a qué me refiero, ¿verdad? Trabaja para el reino. Esas palabras permanecieron en la mente de Antonio. Su expresión se volvió seria al mismo tiempo. Una situación en la que todo el reino de Rohan querría que abrieran las puertas del imperio. Eso significaría que el imperio hizo algo terrible que el reino de Rohan no podría simplemente dejar de lado. El reino significaba que la corona, los nobles y los ciudadanos lo querían. Comillas sencillas. ¿Qué hizo el imperio? La casa Yerre era responsable de la región suroeste que era la más cercana al imperio. Aunque era el heredero de la familia, Antonio no podía imaginarse qué podría haber hecho el imperio para causar tal situación. Llamó a Kale después de darse cuenta de que su falta de información era un problema más serio. Joven maestro Kale. Descúbrelo tú mismo. Antonio no pudo preguntar qué hizo el imperio después de escuchar la respuesta de Kale que trazó la línea. No pudo decir nada al respecto. Con su debilidad en las manos de Kale, tuvo que hacer lo que se le pidiera sin hacer ninguna pregunta. Además, era apropiado que la familia Yerre lo averiguara por su cuenta si era algo que el imperio hacía y estaba relacionado con el reino. ¿Era que lo investigaba por su cuenta o había otra opción? Comillas. Le preguntaré a Su Alteza, el príncipe heredero. Necesitaba ir por encima del nivel de duque para preguntar. Antonio miró hacia Kale, quien aceptó su respuesta como la respuesta obvia y decidió investigar sigilosamente el imperio y realizar las maniobras defensivas de la región suroeste una vez más. Esa fue la respuesta que Kale había querido. Quería que Antonio fuera cauteloso. También quería que Antonio investigara sigilosamente el imperio. Además, Antonio estaría interesado en el flujo de eventos en el reino sin solo buscar el poder. Sería beneficioso para Kale si un noble que tenía el poder en una región del reino tuviera tal comportamiento. Kale se sentó en la silla e hizo contacto visual con Antonio. Espero que tomes la decisión correcta después de pensarlo. Kale no quería hablar más. Todas las solicitudes son mejores si se presentan de manera breve. Por supuesto, no se olvidó de amenazar a Antonio en el proceso. Estos documentos son todas copias. Tengo los originales, así que espero que tomes tu decisión sin olvidar que tu debilidad aún está en mis manos.
Antonio dejó escapar un suspiro y sonrió. Esa acción hizo que Kale comenzara a fruncir el ceño. Antonio sonreía después de ser amenazado. Esto es extraño. Pensó que Antonio lo había entendido, pero en lugar de fruncir el ceño, Antonio tenía una sonrisa en su rostro. ¿Por qué está sonriendo? Antonio se sintió aliviado mientras Kale estaba confundido. No todo lo que dijo la abuela es correcto. Un noble que usa tu debilidad para pedir algo en nombre del reino es un verdadero noble. Antonio sintió como si algo en su mente se hubiera aclarado después de conocer a un verdadero noble. Eres un noble y joven maestro Kale. Por supuesto. Pero Kale pudo ver que Antonio lo había entendido bien. Supongo que cumplo con sus criterios. El hecho de que Antonio lo hubiera llamado noble significaba que Antonio tenía una muy buena impresión de él. El príncipe heredero se encargará del resto. El príncipe heredero sabría cómo mantener a Antonio bajo control tan pronto como Kale le entregara los documentos. Kale se sintió satisfecho de que las cosas salieran según lo planeado. Sin embargo, hubo algo que fue un poco diferente de lo que esperaba. Sé que estás ocupado, así que me pondré en camino ahora. Kale escuchó la voz de Antonio cuando estaba a punto de salir de la sala de recepción de invitados. Muchas gracias, joven maestro Kale. Comillas, disculpa. Kale se dio la vuelta en estado de shock. Gracias por muchas cosas. El sonriente Antonio parecía desprender una sensación de vitalidad. Kale comenzó a sentirse extraño después de ver a Antonio luciendo feliz, contrario a sus expectativas. Comillas. Debería haberlo amenazado adecuadamente y haber tomado algo en el proceso. No había solicitado ningún bien material a la casa Hierre para actuar como un noble adecuado. Se sintió un poco decepcionado, sin embargo, Kale forzó una sonrisa hacia Antonio antes de salir de la sala de recepción de invitados. Casi había terminado con sus tareas del día. Sin embargo, aún quedaba una tarea pendiente. Pero eso era para mañana. No pudo hacerlo hasta pasada la medianoche. El dormitorio de invitados más grande. Kale se reclinó en la cómoda cama y miró hacia el dispositivo de comunicación por vídeo. Lo conecté. Wing. La pantalla se encendió y Raon voló hacia la esquina donde estaban sentados Son y Hong. Había mucha comida frente a los tres niños. Kale observó a Raon masticando un poco de carne en silencio antes de volver la mirada hacia la pantalla. Joven maestro Kale. Naturalmente, estaba hablando con el príncipe heredero Alberu. La última tarea que tuvo fue informar al príncipe heredero. Siempre era necesario informar después de crear un desastre. El príncipe heredero Alberu frunció el ceño. Kale comprendió que a Alberu le parecería irrespetuoso estar apoyado en la cama. ¿Quién no se enojaría después de ver a alguien relajándose en una cama cuando había estado trabajando frenéticamente hasta ahora? Kale, que se había llenado el estómago de comida, se sintió mal por Alberu. Por eso empezó a hablar primero. Su Alteza. Pero Alberu lo interrumpió. Alberu frunció el ceño cuando empezó a hablar, casi en agonía. Realmente no eres la estrella del reino, sino la luz del reino. ¿Qué? La expresión de Kale se puso rígida. A Alberu no le importó, ya que usó su lengua simplista por primera vez en mucho tiempo. Con una luz como la tuya, nuestro reino ni siquiera le teme a la oscuridad. No eres solo una estrella, sino la estrella más brillante de nuestro reino. ¿Por qué está actuando así? Comenzó a molestarse a pesar de que estaba lleno y relajado. Su Alteza, debo sentarme. Kale intentó dejar de apoyarse en la cama y sentarse. No, no es necesario. Oí sobre ello. Alberu ya no parecía estar en agonía cuando comenzó a sonreír alegremente. Alguien podría incluso pensar que estaba disfrutando de un hermoso campo de flores o algo así. Sin embargo, Alberu se sentía como si estuviera en un lugar incluso mejor que un campo de flores. Tosió sangre y estuvo a punto de desmayarse mientras intentaba capturar a los traficantes de personas en el territorio de Hierre. Comillas. Una parte de esto es cierto. No tosió sangre o casi se desmayó.
Usaste un carisma increíble para capturar a los traficantes de personas, destruiste sus edificios con el escudo plateado y rescataste a los ciudadanos encarcelados. Comillas, supongo que sí. Eso era de hecho lo que había sucedido. Sin embargo, parecía un poco exagerado. Fingiste estar borracho y observaste a los traficantes de personas a través de la ventana de un restaurante antes de enfrentarte con confianza con solo un caballero a tu lado. Comillas. ¿Podrías parar? Cale comenzó a fruncir el ceño mientras Alberu comenzaba a sonreír. Alberu parecía sentirse bien a pesar de que su rostro parecía cansado. Eso hizo que Cale se diera cuenta de que no había necesidad de entrar en detalles sobre el evento de hoy con Alberu. Parece que ya ha oído hablar de la mayor parte, Alteza. Sabía que uno de los informantes de la corona estaría en territorio de Hierre. El príncipe heredero era una persona meticulosa después de todo. Sin embargo, no esperaba que se entregara tanta información tan rápido. Sí, mi informante me contó sobre los rumores que se extendían por el territorio. La versión exagerada de la que habló Alberu fue la que se estaba extendiendo rápidamente por todo el territorio Hierre. La finca del duque no tenía forma de detener la difusión de los rumores. Alberu había llegado a una conclusión después de escuchar los rumores. Un buen bastardo loco. A Alberu no le gustó ver a Cale sonreír ante sus palabras. La otra información que había recibido decía que no tosía mucha sangre pero que solo había un poco de sangre. Por eso estaría recostado para recuperarse. Entonces podría haber descansado e informarle por la mañana, pero fue inútilmente correcto y esperó hasta pasada la medianoche para informar. Por eso Alberu encontró que Cale era el más fácil para trabajar, incluso si no le gustaba el bastardo. Fue porque Cale era similar a él. ¿Qué es lo que necesita informar? No era del tipo cruel que agarra a una persona en recuperación. Además, este bastardo era el que pronto iría a la casa de subastas del reino Caro en su lugar. Es solo un breve informe. Te enviaré los documentos pronto, pero el gremio de comerciantes que comerciaba con la familia Crisi es del imperio, y también hay evidencia de que la familia Crisi contrató a un gremio de asesinos para secuestrar a un niño en el pasado. Alberu sintió repentinamente que le llegaba un dolor de cabeza. Ese es un informe breve. Si Su Alteza, la familia Hierre se pondrá en contacto contigo en breve. Les pongo la cadena para que puedas usarlos como quieras. De repente me siento cansado. Cale pudo ver que Alberu rebosaba energía contrariamente a sus palabras. Cuando pensaba en ello, el príncipe heredero parecía ser el más feliz cuando podía utilizar a las personas a su favor. Me aferraré a las cadenas con fuerza. Si Su Alteza, estoy seguro de que la sabia estrella de nuestro reino podrá manejar adecuadamente cualquier problema que surja. Cale se sintió extraño después de terminar su oración. Pronto se dio cuenta de por qué se sentía así. Fue porque Alberu no colgó incluso después de que terminó con su informe y comenzó a halagarlo. Cale se puso rígido mientras se preguntaba si Alberu tenía algo más que decir. Me va a poner a trabajar. La satisfacción que había sentido al entregar la cuestión del territorio Hierre al príncipe heredero desapareció lentamente. Escuchó la voz de Alberu en ese momento. Duerma bien. Clic. Alberu colgó. El príncipe heredero tenía una mirada en su rostro como si lo estuvieran forzando a comer algo que no le gustaba mientras colgaba. Algo se siente mal. Cale rápidamente apartó el dispositivo de comunicación por vídeo. Luego hizo una solicitud a Raon antes de acostarse. Raon. ¿Qué pasa, humano? Que duermas bien, como dijo el príncipe heredero. Sí, ignora las llamadas del príncipe heredero por un tiempo. Bien. Cale miró las patas delanteras de Raon que tiraban de la manta hasta su cuello antes de decidir no atender ninguna de las llamadas del príncipe heredero por un tiempo. Luego reafirmó su determinación una vez más. Dentro de este año, no, para fines del próximo año, tratemos con el norte y el imperio para que pueda relajarme en la villa. Cale tenía un simple deseo mientras se dormía. Los niños de 9 años en promedio lo dejaron solo mientras charlaban tranquilamente a un lado. Solo pudimos ver el desierto la última vez que fuimos al reino de Caro.
Podremos verlo todo esta vez. Realmente me gusta viajar. En silencio terminó de comer una rebanada de pastel mientras escuchaba a sus hermanos menores charlar. Raon y Hong no pudieron ocultar su entusiasmo por su próximo destino. Nuestra casa es buena, pero viajar también es agradable. Estoy de acuerdo. Es divertido viajar juntos así. Sí, también tengo curiosidad por el continente oriental. Viajemos a todas partes. Somos grandes y poderosos, así que podemos hacerlo. Estaban diciendo cosas que harían que Kale se desmayara en estado de shock. On se asomó a Kale dormido antes de negar con la cabeza. Sin embargo, mantuvo la boca cerrada porque quería que los deseos de sus hermanos menores se hicieran realidad. Hong y Raon comenzaron a discutir sus planes de viajar por el mundo mientras Son se sentaba en silencio. Kale tuvo una pesadilla esa noche. Asterisco asterisco asterisco. Joven maestro, Nim, no te ves muy bien. Tuve una pesadilla. Kale se estremeció al recordar la terrible pesadilla. Su sueño era uno en el que viajaba por el mundo con múltiples personas como equipaje. El corazón de la vitalidad no podía curar el daño mental, por lo que Kale se veía pálido por primera vez en mucho tiempo. Joven maestro, Nim. La persona que vino a ver a Kale comenzó a hablar con cautela mientras miraba hacia el pálido Kale. La capital del reino Paerun fue una pesadilla. Fueron los villos del gremio de comerciantes de Flynn. Pudo ver a Kale sonriendo por un momento ante su comentario antes de volver a su habitual expresión estoica. Ciudad Vago City, la capital del reino de Paerun. La ubicación del lago de las lágrimas de Dios. Ese lago todavía estaba en llamas y los ciudadanos del reino de Paerun estaban hablando de cómo esto era la ira del dios o la voluntad del dios. Aunque nadie resultó herido ni sufrió daños por el incendio, el miedo y la incertidumbre continuaron desarrollándose en la mente de los ciudadanos. Villos estaba medio seguro de que el grupo de Kale era responsable del incendio. El fuego todavía no se ha apagado. La respuesta de Kale lo hizo estar completamente seguro. El joven maestro Kale Enitu se volvió a hacer algo grande. Joven maestro, Nim, ¿qué hiciste? ¿Por qué preguntas? Villos comenzó a frustrarse con el comportamiento casual de Kale. El norte es un desastre, un desastre. Es un desastre total. Bueno. Dios mío. Villos suspiró frente a Kale por primera vez. Kale lo ignoró y se subió al carruaje. Villos, vayamos al reino de Caro de inmediato. Necesitaba ir a la casa de subastas para enganchar a una persona en lugar de cualquier artículo de la subasta. También necesitaba conseguir algo de dinero en el proceso.